Prepárate para descubrir el accesorio que transformará tu experiencia con el Tesla Modelo Y. Desde un unboxing detallado hasta la instalación paso a paso, te mostraré cómo este innovador parasol no solo mejora la comodidad, sino que también protege a tu vehículo de las altas temperaturas. No querrás perderte cómo este producto se integra perfectamente con el diseño del coche, a la misma vez que optimiza su rendimiento. Quédate con nosotros y descubre todo lo que necesitas saber para llevar tu Tesla al siguiente nivel. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. Como pueden ver, estamos de regreso en mi cochera y ahora para mostrarles un producto bastante interesante y sobre todo práctico, porque la verdad es que es algo que yo sí extraño. Estamos hablando de un proyecto que vamos a hacer para nuestro modelo Y, aquí presente, nuestra más reciente adquisición, y le vamos a colocar ni más ni menos que de la compañía Hanshow, que nos ha enviado un quitasol que va pues integrado a lo que es el techo panorámico del Tesla. Así es, amigos entusiastas de los coches eléctricos. Les voy a mostrar, como muchos de ustedes ya lo saben, pues el Tesla tiene este techo panorámico que la verdad pues está totalmente descubierto, como pueden observar. El cristal sí es polarizado y sí te ayuda un poco pues a que no te moleste tanto el sol. Pero pues la verdad es que durante los meses calientes, estamos hablando del verano, el sol, todas esas altas temperaturas que pues no solamente sí que te afectan cuando estás dentro del automóvil, cuando lo dejas a la intemperie por mucho tiempo, pues sí se sobrecalienta bastante. Obviamente el Tesla es un auto inteligente y sí que pues mantiene la cabina a una cierta temperatura, a como se lo indiques cuando está haciendo demasiado calor, pero el problema es que cuando vas manejando y se hace mucho calor, la batería se esfuerza aún mucho más para mantener la cabina a una temperatura ambiente. Por lo que esta compañía Hanshow tan amablemente nos han enviado este parasol eléctrico que va a ir integrado en el Tesla Modelo Y, y a como me lo han platicado, ni siquiera te vas a dar cuenta de que no es un producto aftermarket. Obviamente que es gracias a ustedes que ven estos videos que compañías como Hanshow pues nos han echado un vistazo y les ha gustado todo lo que hemos presentado aquí en el canal, por lo que también me han hecho a mí partícipe para que los invite a ustedes que si tienes un Tesla Modelo Y, vayas a su página en internet. Aquí debajo están todos los detalles, así como un código de descuento para que si te gusta este producto, tú también te lo puedas llevar a un precio accesible. Ya sin más, pues vamos a comenzar haciendo primeramente el unboxing de esta caja gigantesca. Retirando todo lo que es esta cinta adhesiva. Y así es como viene empaquetado este parasol. Como pueden ver, pues es un tamaño bastante considerable, viene bastante bien empacado. Y pues las instrucciones que yo ya he visto en internet hacen ver este producto bastante fácil de instalar. Aquí está la bolsa que nos han enviado para poder hacer la instalación posible, así como el manual del producto. Nos incluyen un desarmador para poder hacer la instalación bastante fácil. El arnés que va a tomar la fuente de poder de parte del Tesla, haciendo pues un puente para no hacer ningún corte de ninguna manera y conectar directamente a la fuente de poder del Tesla. La bastante útil herramienta de plástico para poder separar los paneles. Una cinta parece que es papel felpa para que de esta manera pues no dañe el cristal, así como un par de brackets que también tienen ese material de tela para no dañar el cristal, y eso es lo que va a hacer que encaje dentro de lo que es el panel del techo del Tesla. Otro desarmador más pequeño, los tornillos para los brackets, cinta eléctrica
y un par de guantes para no ensuciar la tela. Obviamente el panel del parasol en sí. Y pues ahora nos vamos a disponer a preparar el coche, quitando lo que tengo ahí en los asientos para poder doblarlos y poder tener espacio para trabajar. Quiero comenzar entonces pues preparando lo que es el parasol en sí. Tenemos que conectarle los brackets que nos dieron allá de aquel lado y también poner ese tipo de cinta de felpa para que de esta manera proteja lo que es la parte del cristal. Como pueden observar aquí en la parte superior, ahí es donde añadí la cinta adhesiva. Y el manual me estaba indicando que se hacía al final, ya una vez que esté instalado. Pero he visto muchísimas dificultades cuando la gente lo instala en otros videos porque no tienen suficiente espacio para atornillar. Así que pues yo lo hice desde este punto, gracias a otro video que vi y donde lo hizo ver más fácil. Y bueno, ya una vez que preparamos lo que es el sunshade en sí, ahora pues ya hemos preparado también el espacio para trabajar dentro del coche. He doblado los asientos para hacer pues un poquito más de espacio mientras estoy trabajando al colocarlo sobre el techo. Y el siguiente paso nos trae aquí a la parte trasera. Precisamente allí de ese lado de ese panel hay una conexión de fuente de poder que le provee a un conector de encendedor que está por esta parte trasera. Ahí se va a hacer el puente con el arnés y de esta manera tomar poder para llevarlo hacia arriba. No sé si alcanzarán a ver, pero aquí es donde está la fuente del encendedor. Aquí es donde está el poder. Y nos han dicho que utilicemos nuestra herramienta para separar el panel. De hecho no es tan difícil, ya está separado. Y aquí estoy viendo el poder del que les hablaba. Esta es la toma que vamos a separar para de esta manera colocar el puente. Macho a hembra. Macho a hembra. Ahí está el puente una vez más, el poder ya está corriendo una vez más y esta es la fuente de poder que va a ir a lo que es el techo. Colocamos esto detrás una vez más y vamos a correr nuestra fuente de poder hacia arriba. Cuidado porque aquí hay un poquito de sustancia adhesiva. Ahí, como pueden observar, ya está el cable pues listo para recibir lo que es el sunshade. Y es precisamente lo que vamos a hacer ahora, es colocarlo en posición para poder conectarlo y pues instalarlo y ya esto estaría completo. Por acá he posicionado los asientos delanteros de manera que puedan pues aguantar el peso del parasol. Aquí, como pueden observar, ya me he puesto mis guantes de gala pues para de esta manera poder manipular lo que es la pieza, porque pues sí, ya es un poco más fácil de que se ensucie, aunque ya vi que sí tiene una que otra marca que creo que se dio en la fábrica cuando lo estaban empaquetando, pero bueno, se puede limpiar con agua y jabón bastante fácil. Lo primero, hay que comenzar a posicionarlo para que de esta manera tengamos espacio de conectar el alambre a la parte trasera. Obviamente que este trabajo es muchísimo más fácil con dos personas, pero con un poco de ingenuidad también podemos lograrlo con una sola persona. Y después de un poquito de dificultades ya he podido pues traspasar lo que es esa parte del techo para capturar, pescar el alambre que va a ir conectado a la fuente de poder y ahorita lo vamos a jalar. Aquí ya está conectado la fuente de poder a lo que es el aparato, pero lo importante es ver que sí funciona. Y como pueden ver, vean ahí se está deslizando, está conectado correcto. Lo único que queda hacer es colocarlo en el techo. Y aquí es donde viene lo que va a estar difícil, es colocar estos ganchos. Son 3, como pueden observar, a que se enganchen aquí dentro. Y van a ir ensartados ahí. Que tenemos aquí este cable que vamos a tener que poner ahí dentro. Así entonces es como queda enganchada pues esta sombra allí en lo que es el techo existente del coche. Y solamente queda ajustarlo con los ganchos que nos proveyeron para atornillar al frente. 2 brackets en cada lado, sus respectivos tornillos, su desarmador y quedará seguro.
Y bueno amigos, pues ahí como pueden observar, aquí es lo que atornillamos para que de esta manera pues el parasol, el aparato quede completamente y totalmente fijado a lo que es el techo panorámico. Y pues ahora, la hora de la verdad, vamos a ver si es que funciona. Y ahí lo tienen, vean, cerrándose completamente. Y de esta manera vamos a poder protegernos del sol. Amigos viajeros, entusiastas de los coches eléctricos, ¿qué más les puedo decir? Yo quedo muy satisfecho con esto, porque aparte también tiene controles ahí atrás, vean. Entonces los pasajeros, sin necesidad de molestar al conductor, pueden abrir o cerrar el techo a su antojo también. Vean eso. Ahí queda completamente abierto el parasol sunshade, como le quieran decir, pues queda completamente stock. Parece como si fuera de la fábrica. Y pues sí, quedo completamente maravillado con esto. Muy contento. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden parar ahí, vean. Pueden dejar solamente la mitad abierta, la mitad de atrás cerrada, un poquito más cerrada, dejar solamente un pequeño espacio, o que quede completamente cerrada. Y sí, el color es un tanto similar, no es completamente 100% igual, pero pues se ve bastante bien. Y bueno amigos, pues ahí lo tienen. Qué increíble este producto, la verdad me dejó bastante sorprendido, porque sí que de verdad parece que es parte integral del Tesla, como si hubiera salido así de fábrica, y que pues hasta el momento no entiendo por qué Tesla no lo hace ya pues parte integral del automóvil, porque la verdad es que sí es muy útil, sobre todo cuando hace muchísimo calor. Pero bueno, pues como ya te había comentado, aquí debajo está el código de descuento que tú puedes utilizar por si se te antoja comprarte uno de estos parasoles. Creo que así se llaman en español, Sunshade, para el modelo Y. Muchísimas gracias a la compañía Hansho por habernos enviado este pues modelo para probarlo, para instalarlo, para mostrárselos a todos ustedes y a ver si se animan a echarle un vistazo. Yo por lo pronto me voy a despedir, no sin antes agradecerte que es por ti que estos videos siguen adelante, que semana tras semana estás ahí dándole clic al me gusta, dándole clic a la suscripción cuando viste que todo esto era para ti, y sobre todo por compartir el video con tus amigos. A mí todo eso me ayuda bastante y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.